Comunicadores presenta A las cosas por su nombre con Luis Pantoja Ríos. De alguna manera del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Toluca. Creo que voy a colocar un poquito más acá la cámara, ahí así. Ahora sí ya quedamos mejor, ¿verdad? Sí, ahí está ya. Bueno, entonces creo que es interesante lo que está sucediendo en el país porque la manipulación, podríamos decir masiva, que hay a través de los grupos de interés y que también están metidos, involucrados una buena cantidad de medios de comunicación y por ende pues de gente que unos practican el periodismo, otros hacen periodismo, otros sí estudiaron periodismo y otros lo han encontrado como una fuente de ingresos maravillosa a través sobre todo pues de las buenas relaciones con quienes gobiernan. Y bueno, en el tema me parece que da sus últimos coletazos y muy fuertes el dinosaurio en la defensa de lo que tiene y que tiene un gran negocio con el aeropuerto internacional o el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Buenos negocios como les han resultado las carreteras, por ejemplo. El día de hoy tuve la oportunidad, porque es una gran oportunidad y se los recomiendo mucho, me fui muy temprano a Xochicalco, en el estado de Morelos, donde hay una zona arqueológica maravillosa y donde, bueno, se supone que ahí está la Universidad de Quetzalcóatl y igualmente hay un observatorio maravilloso y es un lugar donde además se come muy bien, se la pasa uno excelente. Habría muchas cosas que comentarle y platicarle, pero ¿qué fue lo que me encontré el día de hoy? Pues que siguen cobrando en la autopista a Ixtapan de la Sal, de Tenango a Ixtapan de la Sal, siguen cobrando 100 pesos como si nada, y la autopista, pues mire usted, me recuerdo haber ido en 1995-96 con el grupo de perros de búsqueda y rescate, porque se había derrumbado un cerro, aproximadamente era como un kilómetro, como unos 600-700 metros lineales, pero una torta de lodo en la época de lluvias. Al igual que la autopista a Acapulco, que si no mal recuerdo fue inaugurada en 1991, la de Ixtapan de la Sal le dan vuelta para arriba, para abajo, para el frente, para atrás, para abajo, y otra vez está en obra. Uno ya no entiende, en la noche debe de ser terrible pasar por la zona después de la primera caseta en donde cínicamente el gobierno federal, donde cínicamente también, no solamente el gobierno federal, sino el concesionario y los involucrados le cobran a usted 100 pesos como si nada, cuando no tiene la viabilidad la autopista. Bueno, pues que cobren el 50%. Usted se va por la de Acapulco, también ya la cantidad de problemas que sigue teniendo la autopista Acapulco. La mejor parte es de Chilpancingo hacia Acapulco, unos 60 kilómetros de concreto armado, pero de ahí en fuera son decenas de hoyos los que hay que pasar, de baches dentro de la autopista de Acapulco. Y esto tiene desde 1991, 2001, 2011, tiene 27 años esa autopista, que es una de las más caras del mundo también, en reparación, como una manera tramposa, engañosa de los concesionarios. Por ejemplo, le he platicado que la última caseta que va
hacia la parte de los hoteles, del Mayan y todo esto, y que cuesta 110 pesos, si no me recuerdo, es una autopista donde usted tiene que pagar a fuerza, y son 20 kilómetros, algo así, son 110 pesos. Usted tiene que pagar esos 110 pesos a fuerza en efectivo. Ahí no existen tarjetitas. Hace como un año y medio instalaron una nueva caseta que se supone que es donde podría usted pasar con su tarjeta, que pagó con tarjeta de crédito, que es deducible. No está echada a andar. Usted va a pedir una factura, parece que le van a hacer un favor y hay que bajarse del carro. Usted quiere sacar los datos para facturar en línea, no se puede facturar en línea, ¿no? Todos esos abusos son los que seguramente se pueden venir en la pretensión de Texcoco, que está dentro de ese paquete en donde los empresarios de este país o el gobierno que impulsó ese proyecto muy claramente se han mostrado con anticipación que lo que más les gusta es la irregularidad, también violentar la ley, hacer lo que se les da la gana, porque no hay quien les ponga freno en lo absoluto. No hay una ley, no hay una autoridad, hay una ley, pero no hay una autoridad. Entonces, voy a esto porque también el día de hoy me han hecho llegar algunas fotografías, o he leído también, de que hay gente que está votando hasta 3 o 4 veces y se pone muy contenta por esta situación. ¿No se oye el audio? ¿No? ¿Muy poco? A ver, perdón, A ver. Y si no, pues lo conectamos directo y nos quitamos de problemas. ¿Les parece bien? Directo. Perdón, No sé qué fue lo que pasó. Ahí está, ¿verdad? Sí. Sí, bueno. Perdón, teníamos el bajo ahí, el audio un poco bajo. Hay gente que ha votado 3 o 4 veces y está muy orgullosa de esa situación, lo cual pues, es vergonzante que lo usen y lo exigen. Miren la mala organización que tienen estos huevones que vienen del nuevo gobierno y mal organizados. La encuesta, no la encuesta, la consulta mal organizada, improvisada, pues sí puede tener alguna cantidad de errores más vergonzantes. La cantidad de errores que llega a tener el INE o los institutos locales electorales con la cantidad de trampas que hacen los partidos políticos, ¿verdad? Y en esta consulta ciudadana, pues seguramente que hay problemas, pero la gente que va y vota 3 o 4 veces, es decir, si hay oportunidad de hacer trampa, hacen trampa. Y se sienten muy contentos y orgullosos de eso. Y además se exhiben. Miren los que están haciendo la consulta. Para acabar pronto no hace falta que les digan. Y estarán a lo mejor ellos dirán, pues estamos en nuestra razón. El que por su gusto es pendejo, pues ahí está, que se exhiba, ¿no? Bueno, pues, horrible que suena eso, ¿verdad? Suena horrible eso. Pero fíjese que hoy tuvimos una experiencia muy interesante que platicaba aquí llegando a la casa. Estábamos en una zona de ahí de Xochicalco, que es el centro turístico Tetlamátzin, un lugar muy bonito con cabañas muy baratas y además se come muy rica la mojarra y todo esto, porque el espectáculo es impresionante en esa zona. Las montañas son hermosísimas, el vuelo de los halcones, de aguilillas y todo esto. Y nos sentamos ahí a platicar, compramos por ahí por el Mogote, cerca del Mogote, compramos 1 litro de mezcal de 160 pesos para echarnos un mezcalito ahí en lo que platicábamos y unos cacahuates, ¿no? Entonces la señora no tenía mezcal, pero nos dejó ahí tomar agua y le compramos unos jarritos de toronja y estábamos platicando. Entonces, nos atendió muy bien junto con su hijo. Entonces uno de los amigos, éramos 3 amigos, los que fuimos, uno de los amigos, le dice a la señora, ya que nos vamos, señora, muchas gracias por su atención. Yo creo que la cuenta ascendía a 50, 70 pesos aproximadamente de lo que habíamos consumido, ¿no? Entonces, se los platico como una experiencia que me parece además interesante, porque mi amigo le dice a esta señora, pues ¿cuánto es?
No, pues, ¿me buscas dónde está el nombre, por favor, el entrevistado aquí? ¿Sí? Y le dice, son creo que 70 pesos, algo así. Y entonces mi amigo, pues es gente sencilla, es gente humilde y que sí requieren, pues a lo mejor tener una entrada extra. Y de manera benévola y de buena acción, mi amigo le da 300 pesos. Creo que alcancé a ver que eran 300 pesos. Y esta señora le dice, no señor, ¿cómo me va a dar 300 pesos si esa no da cuenta? Ese es mucho dinero y yo no se lo puedo aceptar. Pues nos quedamos ahí, pero y mi amigo le dice, por favor acéptemelo, estamos muy agradecidos con su atención y pues, si lo necesita, pues aquí está. Pues me quedé en la reflexión con esta cuestión del aeropuerto. Esta señora pudo haber dicho, pues claro, démelo, en otro lugar, en la ciudad o otro tipo de gente, pues saco uno, oye, pues sí quisiera dar, sí, claro, me lo merezco, ahí nos vemos. La honestidad de esta gente, no, 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 señor, eso es mucho dinero, 300 pesos, mucho dinero, y no, no me lo dé. No abusó, teniendo necesidad, porque es gente muy humilde, muy sencilla, que requieren ganar plata, por supuesto, pero plata de manera honesta, plata de manera honrada, en una actitud honesta, en el deber ser. Tuvo la oportunidad inmediatamente de quedarse con ese dinero y no hacer pues, una trampa en todo caso, si lo que usted pensara así. No lo hizo. Pero para esta consulta, si hay la oportunidad de exhibir, de hacer trampa, inmediatamente la actitud, debo de decir, del citadino, del hombre y la mujer de la urbe, que se presta a que si hay la oportunidad de hacer trampa, pues vota 5 veces, pues 5, ¿no? Y exhibieron, mira, voté 1, 2, 3, otro votó 4. Sí, en México, en los otros países del mundo, seguramente en muchos otros países hay la actitud también de trampa. Estoy hablando de México. Tenemos que seguir por ahí, por esa parte. Tenemos que seguir comportándonos así. Penosísimo, por lo menos desde mi punto de vista. Mire, vamos a platicar y agradezco mucho al ingeniero José Espino Espinosa. Él es investigador académico de la Universidad de Chapingo, para platicar precisamente acerca de la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Debo recalcar que el ingeniero Espino Espinosa además es vecino de Texcoco y además no solamente hay el tema de la funcionalidad del aeropuerto, sino las consecuencias que se vienen dando a partir de la propia construcción del aeropuerto, las trampas que ha habido por parte de algunas empresas, la contaminación que se está generando en la zona y que eso casi nadie lo dice y que se nos hace muy interesante que el ingeniero Espino tenga la amabilidad de platicarnos al respecto. Ingeniero, un placer en saludarle y muy buenas noches en este espacio de A las Cosas por su Nombre. Buenas noches y agradezco la oportunidad de comentar algunos aspectos relacionados con los impactos que está teniendo este megaproyecto y concretamente aquí en mi comunidad, la comunidad de San Nicolás Tlaminca. ¿Qué está sucediendo exactamente en San Nicolás Tlaminca con todos los contaminantes que están sacando de estos lodos, ¿verdad? Lodos tóxicos. Sí, sí. Mire, pues voy a tratar de ser algo sintético. Sí, por favor. A partir del inicio de las obras del nuevo aeropuerto y particularmente con las pistas en donde tienen que sacar los lodos o los sedimentos del ex lago de Texcoco, se dio la situación de que una empresa llamada Urbanums, Sociedad Anónima de CB, sí, tiene un proyecto para depositar residuos de la construcción y en ningún momento en su proyecto menciona la situación de depositar los lodos. Para empezar, para información del público que nos escucha, estos tiros
que se encuentran en la comunidad de San Nicolás Tlaminca deberían de haberse evitado, dado que están dentro de una área natural protegida que se llama Sistema Tejupingo, que abarca alrededor de 8,000 hectáreas, en la cual se establece claramente el decreto en 2001 que esta área, por su importancia ecológica, histórica y social, Sí. deberá de ser la política de protección, y en el mismo decreto se señala la imposibilidad y la prohibición para explotaciones mineras y mucho menos para tiros de depósito de cualquier material. Sí. Sabiendo esto, quienes autorizaron y quienes le extendieron una serie de condiciones para que pudiera operar este tiro fue ordenamiento territorial y ambiental del gobierno del Estado de México. ¿Qué tal? Ellos saben perfectamente las colindancias, las coordenadas de esta área natural protegida. Durante el gobierno de, perdón que le interrumpa, ingeniero, esto Sí. se dio durante el gobierno de Rubiel Ávila, supongo. No, con Con Alfredo actual, del Mazo, entonces. Alfredo del Mazo. ¿Qué tal? Porque este proyecto empezó a operar en 2016, en junio de 2016. Sí. Para lo cual, nosotros revisando el proyecto y la manifestación de impacto ambiental que tuvo que hacer esta empresa, encontramos que esta MIA carece de información precisa, es decir, me atrevo a decir que es información apócrifa, porque elimina todos los elementos que puedan perturbar este proyecto que se establecen tanto en la Ley General de Equilibrio Ecológico como en la norma 83 de Semarnat, que es de índole federal, en donde se establecen las especificaciones de los sitios y la etapa de construcción que tienen que llenar ciertos lineamientos. Además, también la norma 11 estatal que regula este tipo de actividad, y en ninguno de los casos se les aplicó lo que marca la norma 83, como por ejemplo, le voy a mencionar solamente dos. Sí. En la norma 86 se establece que a 1,000 metros no debe haber casas, no debe haber iglesias, no debe haber ríos, no debe haber pozos de agua, no debe haber escuelas, etcétera. Sin embargo, cuando medimos del sitio de depósito, encontramos que todos estos elementos están presentes a menos de 600 metros. Es decir, no aplicaron la norma 83. Y la norma 11 estatal señala también claramente algunas otras condicionantes para este tipo de proyectos y se las brincaron. Como por ejemplo, el municipio tiene que llevar el control de lo que sale de donde se genera mediante unos formatos, y las empresas transportistas deben de contar con una licencia, o el proyecto debe contener una licencia de funcionamiento, y aparentemente el municipio se las otorgó. Entonces, pues estamos ante una situación de incumplimiento total, tanto de lo que establece la norma 83 como de la norma 11 estatal. Pero el origen es que nadie respetó el decreto de área natural protegida. Ahora, ¿qué tienen esos materiales? Bueno, en el caso de los lodos, nosotros en el laboratorio certificado de la Universidad de Chapingo analizamos 24 elementos que tienen esos lodos. Esos lodos tienen pHs
altísimos, arriba de 12.5. Además, encontramos elementos contaminantes que son muy perjudiciales porque rebasan los límites permitidos. Me refiero a los carbonatos, a los cloruros, al boro y al sodio. Estos elementos en las plantas inhiben su crecimiento. En los animales o en los humanos provocan serios problemas cardiovasculares, cánceres y esterilidad. Y no lo digo yo, lo dicen muchos organismos, tanto nacionales como internacionales de salud, que advierten esta situación de lo que tienen esos lodos. Y bueno, la situación es que, pues a un lado donde están construyendo las pistas, estaba Sosa Texcoco, en donde pues el producto era la sosa, sí, que es un químico que acaba con todo lo vivo prácticamente. Sí. El problema también que tenemos es que están revolviendo escombros de la construcción con esos lodos. Entonces el potencial tóxico se multiplica. Y eso ningún laboratorio nos lo ha podido echar abajo. El grupo aeroportuario nos presentó un estudio en donde coincide cuando menos en el pH. Otro estudio que hizo el Politécnico, el área de biotecnología, confirma en parte lo que nosotros decimos. Incluso sus datos son mucho más altos de pH. Entonces, otro asunto importante que no respetó este proyecto. Estos tiros están sobre un área que está caracterizada por Conagua como alto potencial de recarga del acuífero Texcoco. ¿Qué cosa? Situación que impediría cualquier proyecto minero y mucho menos cualquier depósito de residuo de cualquier índole. Caray, bueno, de acuerdo a lo que nos comenta ingeniero Espino y que tiene que ver precisamente para aclararle a la gente, que es la extracción de los desechos del exlago de Texcoco y que se han venido depositando en los socavones de San Nicolás Tlaminca. Así es. Ante esta situación, es un escenario que ni los que están a favor ni los que están en contra se ha podido exponer en la dimensión que tiene que ver con la contaminación. Están muy preocupados porque los inversionistas supuestamente nacionales e internacionales, si no se hace el aeropuerto de Texcoco, se van a echar a correr. Yo quiero preguntar cuántos inversionistas de estos se van a ver tan afectados en caso de que no se hiciera ese aeropuerto. Pero el tema de respeto a la naturaleza, el tema de respeto a las áreas protegidas, es algo que se lo han pasado entre las piernas. Así es. Y un ejemplo es esto, sí, pero no solamente en Texcoco. En otras áreas naturales protegidas, le cuento el caso, sí, del Cerro Gordo, que sí, es un parque estatal, sí, y que han intentaron e iniciaron explotaciones mineras utilizando explosivos que solamente los terroristas usan. Y enfrente están las pirámides de San Juan Teotihuacán. Uh-huh. Y bueno, los expertos y los estudiosos dicen que sus ondas expansivas alcanzan hasta 10 kilómetros y las pirámides están a 5. Ese es otro ejemplo de cómo se pasan por el arco del triunfo esta situación. Otro ejemplo es Tepetlostok, el Cerro del Techachal, que es un sitio arqueológico reconocido por el Instituto Nacional de Antropología, donde se establecieron los primeros pobladores de lo que hoy es Tepetlostok, prácticamente lo han eliminado. Y aunque no sean áreas naturales protegidas, se violentan otras disposiciones como la ley
de desarrollo forestal sustentable, como es el caso de Tepetlóstoc. Si bien ahí no es un área natural protegida, pero han devastado y deforestado alrededor de unas 1,000 a 2,000 hectáreas. Entonces, aunque no sea área natural protegida y siendo área natural protegida, no se respeta. Ahora, ya no se respetó y hay que entonces enfrentar estas consecuencias como los altos niveles de acidez. Cuando nos habla usted del pH tan alto, es un nivel altísimo de acidez y que la tierra evidentemente no responde ante una situación como esta. La tierra muere con tanta acidez. Así es. Y lo que les prometieron o les dijeron por parte de esta empresa Urbanum al comisariado ejidal que autorizó que esta empresa echara los tóxicos en los socavones, fue que esto iba a alimentar a la tierra, que iban a crecer las plantas, y los engañaron totalmente. Claro que sí. Otra situación que en la fase de construcción de esos depósitos que se me pasó mencionar, sí, es que por norma todos los sitios de depósito tienen que ser impermeabilizados para evitar los lixiviados hacia la parte baja. Sí, sí, sí. Y en ninguna de las minas utilizaron esa impermeabilización. Como si fueran rellenos sanitarios. Así es. Ya. Sí. Y tenemos evidencias fotográficas, sí, de que en realidad es una mezcla de residuos sólidos urbanos, de residuos de manejo especial, en donde entran los escombros y los lodos, sí, y además, además otra situación, en el área donde están los depósitos descargan los drenajes de varias comunidades. En el Tiro Tlaminca descargan las comunidades de San Dieguito, Xochimanca, la comunidad de San Nicolás Tlaminca y parte de la comunidad de Nativitas. Yeah. Entonces están juntando todos estos residuos con los drenajes, lo que potencializa una mezcla bastante tóxica. Sí. Cuando dicen que Texcoco no es un desastre, bueno, el Tiro de Tlaminca son 2 hectáreas. Por presiones y por demandas que hemos hecho, se clausuraron temporalmente. Al mes las volvieron a abrir, pero en consecuencia de ello, creció el tiradero clandestino. Sí. Entonces ya no eran 12 hectáreas, se llegaron hasta 70 hectáreas. Y estamos hablando solamente de esta área que se encuentra enfrente del cerro de Texculchingo. Pero hay otras áreas en donde calculamos que aproximadamente unas 300 o 400 hectáreas están sufriendo la misma situación. Pero de entrada son 70 hectáreas las que ya se contaminaron. Así es, aquí en la comunidad. Oiga, sería muy interesante, ingeniero Espino, que tuviese la amabilidad de compartirnos algunas fotografías o video para presentarlos. Claro que sí, nosotros tenemos todas las pruebas, videos. Sí. Yo creo que podemos mandarle toda la información. Y solamente, mire, nosotros ya demandamos ante la Procuraduría Ambiental, pues que se pare esta contaminación. Sí. Al grado que en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo que se encuentra en la sala 4 y 6, 2 magistrados le dicen a la empresa que tiene que parar esa actividad. Bueno, pues aún así siguen tirando, desacatando una orden de esos magistrados, y como nosotros la ley nos impide que hagamos directamente las gestiones, tenemos que actuar como terceros interesados a través de Propaén. Pero Propaén y la carabina de Ambrosio, sí, para atender estos problemas, sí, la verdad, da pena, y los ciudadanos pues estamos, sí, realmente decepcionados
de todos los niveles, porque también lo hemos hecho a nivel de Semarnat. En Semarnat nos dicen que no es cierto que sea un área natural protegida. Les mandamos las coordenadas, les mandamos el decreto. Ordenamiento ecológico, su titular vino a decirnos que no sabía que era natural protegida y que no sabía si era una zona de alta recarga potencial del acuífero. Sí. Entonces, todo mundo lo niega, ya no digamos el municipio. Ante esta situación, pues vemos que hay toda una red a todos los niveles que omiten y se pasan por el arco del triunfo, tanto la Constitución, el artículo 4 establece el derecho que tenemos los ciudadanos a un ambiente sano, que fue lo que los magistrados alegaron para suspender esa actividad. Pero siguen tirando lodos, siguen tirando escombros en desacato de esa resolución de los magistrados. Ingeniero, fíjese que a mí no se me había ocurrido pensar que hubiese consecuencias de lexiviados, es decir, para referencia de quienes amablemente nos siguen, que es el jugo de los contaminantes, para hacerlo así como en los tiraderos, en los rellenos sanitarios, que se evitan los lexiviados con la capa que se forma ahí de protección y evitar los jugos contaminantes. Yo pensé que esto no se estaba dando ahí, pero por lo que me dices, de una peligrosidad altísima, sin exagerar en lo absoluto, porque me está usted hablando de carbonatos, de cloruros, del cromo y del bromo. Sí, del boro. Del boro, perdón, sí, del boro. Oiga, pero esto que nos está platicando, yo no he leído, no he visto, no he escuchado que sobre todo quienes no están tan a favor de Texcoco lo expongan como un tema que es de lo más, están muy preocupados para ver si van a chocar o no de Santa Lucía a Texcoco, pero el tema de contaminación es lo que menos les importa, lo que está pasando con la población y lo que le está pasando a los suelos. Así es, bueno, ellos hablan y están preocupados por el tema económico. La misma presidencia municipal de Texcoco dice que ya se invirtieron cerca de 100 millones y que pues se van a quedar enterrados. Y qué bueno que el presidente electo habla de que los contratos se van a respetar, que si no se hace en Texcoco se puede hacer en Santa Lucía o en Toluca. Pero yo le pregunto, ¿quién nos va a devolver a las comunidades nuestros cerros? No. ¿Quién nos va a devolver nuestros mantos freáticos libres de contaminantes? ¿Quién va a recuperar las tierras que están contaminadas ya? No es potencial, están contaminadas. Y lo podemos demostrar y afirmar. Entonces, pues qué bueno que les van a respetar su dinero y sus contratos, pero a nosotros, ¿quién nos va a devolver el medio ambiente para la sobrevivencia de todos? No, esto ya no tiene... No hay dinero que valga para defender o para o si lo comparamos con la vida, porque ese es realmente lo que está detrás. Sí. Les importa más el dinero que la vida de los ciudadanos. Sí, y el respeto además al ambiente, el respeto a la naturaleza, que finalmente pasaron por encima de ella y que, ingeniero, habría que decirlo que entonces es un caso irreversible, ¿verdad? Me atrevo a decir que sí. Sí. Porque incluso en las negociaciones, la empresa nos decía que, bueno, pues ¿qué hacía con esos residuos? Entonces, pues no hay otra que se los lleven. Porque en la manifestación de impacto ambiental y en los estudios que le hizo el laboratorio ABC al grupo aeroportuario, les dice que esos materiales tienen que quedarse en el polígono del aeropuerto y que si salen de ahí tendrán que ser en sitios autorizados. Y yo
Les digo, porque he revisado, nos hemos reunido con la gente de ordenamiento y además por norma y por ley tienen que publicar los sitios de deposito autorizados. Sí. En Texcoco no hay ningún sitio autorizado para lodos y otros. No, pues yo me preguntaría en qué parte del Estado de México. Si no mal recuerdo, creo que solamente en San Luis Potosí hay un depósito. Ándele. Y no me acuerdo dónde más. En Nuevo León también creo que hay otro depósito, pero ¿y en qué los van a transportar? ¿En sus aviones o en tren Sí. oiga, en barcos terrestres o cómo le van a hacer, verdad? Así No, es. pues Entonces, bueno, digamos, esta situación, pues es solamente un ejemplo, sí. Pero así podemos hablar de otras comunidades afectadas, Sí. tanto en las cuestiones ecológicas, sociales, ambientales, como en las cuestiones culturales Sí, y arqueológicas. sí. O sea, no respetan las empresas, No. pues toda la cultura, todo todos los usos y costumbres de las comunidades. No. Ahora, donde se desarrollan las minas, era común que pudiéramos pasar por allí para colectar quelites, para colectar nopales. Ahora todas esas mineras y esas empresas no nos dejan entrar, ni siquiera a arrimarnos, porque empiezan a echar balazos. Ah, caray. Entonces, son formas de amedrentamiento y de sembrar el miedo a muchos ciudadanos, porque pues eso rompe con la armonía de las comunidades. El incremento de la violencia en las comunidades ha sido notable. Sí, se elevado. Entonces, Texcoco ya no es el Texcoco de antes. Texcoco está en una situación, así como otros municipios, difíciles. Ya. Ingeniero, pues yo le agradezco mucho que nos haya ayudado en estos minutos a tomar conciencia de lo que podemos considerar una tragedia en este lugar, de lo que podemos considerar como un ecocidio también, y que los tres niveles de gobierno les ha importado nada, y que pues también hay que decirlo, ¿no? El equipo del presidente electo y el propio presidente electo, pues que yo sepa, no pusieron un pie por ahí para tomar conciencia de lo que estaba sucediendo en cuestiones de contaminación, lo cual lamentamos tanto que se van a una consulta sin esbozar por lo menos o plantear o fundamentar con más elementos las desgracias que ha generado la construcción de este aeropuerto y que pues para muchos dicen que no hay que impedir la modernidad, pero bueno, hay países donde las cosas se hacen diferentes y de todos modos son muy modernos, pero aquí se sigue siendo muy silvestre, amparados en complicidad y en corrupción, ¿no? Que es lo más lamentable. Así es, no hay proyecto que valga si este proyecto atenta contra la base de la vida, que son los recursos naturales. Entonces, podría ser muy rentable económicamente, pero si afecta al suelo, el agua, la vegetación, la fauna nativa, como está comprobado en esta primera etapa o en este primer periodo de trabajo de este proyecto, pues ¿qué nos espera? ¿Qué nos espera para las siguientes etapas? Estoy de acuerdo. Realmente es un desastre ecológico. Y la otra que quiero complementar y pues agradecer también es que los ciudadanos no deben o más bien, no es Texcoco, es toda la cuenca del Valle de México. Porque, por ejemplo, del acuífero Texcoco hay una batería de pozos que abastece a las delegaciones vecinas de Texcoco. Entonces, el asunto de la contaminación del agua afecta a toda la cuenca, no nada más a los de Texcoco. Del acuífero Texcoco, pues se surten algunas delegaciones del Distrito Federal y casi toda la parte centro-norte de la parte oriente de la cuenca. Entonces, pues se ha querido como que minimizar que solamente es Texcoco y los efectos son para toda la cuenca. Así es.
Ingeniero, muchas gracias por este tiempo y si me permite, estamos en contacto en el afán de que nos pueda seguir platicando estas situaciones y que por lo menos la gente se entere, a ver si se toma un poco más de conciencia sobre lo que está sucediendo. Muchas gracias y fuerte abrazo. No, pues gracias a ustedes y pues agradezco esta oportunidad de dirigirme pues a los ciudadanos y a usted en particular. Un gusto y un honor escucharle. Muchas gracias y buenas noches. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Es el ingeniero José Espino Espinosa, investigador académico de la Universidad de Chapingo. Creo que para casi nadie es desconocido el alto nivel que además se maneja en Chapingo y el nivel de investigadores que se tienen en ese lugar y que evidentemente han colaborado muchísimo para otro tipo de proyectos también en el país. Dice Horacio Valdés, la maldad nunca descansa y la retórica es el arma preferida para engañar. Pues sí, totalmente de acuerdo, Horacio, y gracias por estar con nosotros. Dice Chicón Mazatl, recordemos a la madre naturaleza, tarde o temprano se la cobrará. Pues los que no creen, pues que no crean, ¿verdad? Pero cuando el planeta decide, o una parte de la Tierra decide sacudirse un poco, ya ve todo lo que sucede. Pati Espinosa dice, el presidente nomás está por su salario, él ni sabe nada. El presidente Peña, me supongo. No, ¿qué le va a interesar? ¿Cómo cree? Y mucho menos si se lo entregaran en un libro, pues no lo lee nunca. Gracias a Sara García, al propio Chicome, a Vicente Ponce, a Charlie Valderas, a Julio León, a David Herrera en Veracruz. David, muchas gracias, qué amable David. Enrique Martínez, Karina Aguirre está en Guerrero, en el estado de Guerrero. Ana Tamés en Mazatlán, también muchísimas gracias. Esther Hernández Alonso, Flor Cecilia Flor, muchas gracias también en Metepec, muy gentiles. Pues mire, a mí francamente he venido escuchando la cantidad de opiniones acerca del aeropuerto, he leído algunas columnas y la conclusión, por supuesto muy personal, es que el pragmatismo y esta manera, digamos, de seducir por parte de los tecnócratas y los neoliberales en este país, pues han tenido un método, diríamos, muy atinado, ¿verdad? Porque vienen logrando lo que simplemente lo que se proponen, sino vienen logrando lo que se les da la gana. Y me llama mucho la atención que la mayoría, y dirán, no, pues, ¿qué vas a ver y cómo? Si lo más importante, hoy el país parecería que es absolutamente endeble hasta en su propia economía y ya están responsabilizando la propia consulta de la devaluación que tiene la moneda mexicana en los últimos días, porque los inversionistas se van a ir si el aeropuerto no se hace. Yo diría, ¿y por qué no invitan a los inversionistas a proyectos que sean muy sustentables de turismo en este país? Y a inversionistas mexicanos en lugar de que todas las cadenas hoteleras o casi todas las cadenas hoteleras sean de extranjeros. Yo diría, ¿y por qué no un proyecto que reviva Acapulco? Toda esa millonada que le van a meter a Texcoco porque van a venir una cantidad mayor, dicen, de turistas y de inversionistas. Yo tengo entendido que muchos de los inversionistas, los que realmente tienen plata, no se suben a una línea aérea comercial. Tengo entendido que los grandes inversionistas del mundo bajan aquí en Toluca, en vuelos privados. Entonces no nos vengan a jorobar la vida con engañarnos y decirnos que los inversionistas se van a retirar y van a salir corriendo si no se autoriza el nuevo aeropuerto. ¿Por qué no los invitan a otros proyectos? ¿Por qué no los invitan al desarrollo turístico de todo Baja California, por ejemplo, pero con coherencia? De revivir Acapulco, el Acapulco abandonado, presa del narco, no de ahora, sino de hace décadas. No, hoy todo es el aeropuerto internacional. Y lo que más les preocupa es que se van a ir los inversionistas. La pregunta es que escucho y dicen,
inversionistas, pero no dicen cuáles. ¿Cuáles inversionistas? Si los máximos inversionistas tienen que ver, como ya se dijo, 3 o 5 familias que están aquí y que están vinculadas y son amigos y son cómplices del grupo Atlacomulco. Entonces, ¿cuáles inversionistas? Chinos. Los chinos acaban de inaugurar el puente sobre el mar más largo del mundo, que mide más de 55 kilómetros. Se tardaron 9 años en hacerlo. ¿Desde hace cuánto lo planearon? Algo coherente que he escuchado es de mi querido amigo Eduardo Torreblanca Jax, en una participación que tiene en la radio, que dijo, pues sí, se está discutiendo ahora este aeropuerto que debió haber sido construido hace 30 años y que ningún gobierno supo prever o ningún gobierno quiso entrar. Ahí está Vicente Fox, que hace, ¿qué sería? 6 años de Peña, 6 años de Calderón, 6 años de... Hace 18 años se pudo haber arrancado, hace 15 años se pudo haber arrancado este proyecto y se pudo haber terminado hace 10 años sin que tuviese que ser precisamente Texcoco, o por lo menos una parte de Texcoco que no hiciera o no dañara lo que nos ha platicado el ingeniero Espinosa. Se pudo haber desarrollado mucho antes también Toluca y no lo desarrollaron. Las mismas tonterías de apenas instalar su trenecito chuchú y estas cosas, de un atraso impresionante en el país, cuando el país debería... Mucha gente está criticando hoy el proyecto del Tren Maya. ¿Ha visto usted lo que implica el Tren Maya? Los neoliberales nos robaron los trenes en este país, nos quitaron la posibilidad a los mexicanos de viajar, de que se desarrollara. Salinas de Gortari es el principal responsable de eso y camine y deambula por donde se le da la gana, cuando secuestró a Ferronales y lo tumbó y lo hizo pedazos. Hoy los mexicanos, ¿a dónde puede usted viajar en tren que usted diga, no, yo no viajo en avión, o se me hace caro, o no me gusta, me siento... ¿Hace cuánto no viaja usted en tren, en una cabina cómoda, donde pudiese levantarse a la 1 de la mañana o a las 3 de la tarde, irse al restaurante del tren? No, solamente el tren de Chihuahua, ¿verdad? ¿Cuál otro? ¿Cuál otro hay? A ver, déjame pensar, ¿cuál otro? Creo que hace 25 años fue la última vez, o hace 28 años fue la última vez que viajé en tren de Toluca, digo, de la Ciudad de México a Toluca, cuando todavía salía de Buenavista para Toluca, y que nos venimos cotorreando varios amigos de Radio Mexiquense en aquel entonces. Fue entonces hace 30 años, más o menos. Y, no, a fuerza el aeropuerto, cuando deberíamos de tener, pregúntele a la gente de Chihuahua, a la gente que vive en Chihuahua, la falta que hace la conexión de un tren rápido como se tiene en España. ¿Cuánta falta hace de la capital de Chihuahua hacia los diferentes lugares donde hay que viajar 4, 5, hasta 8 horas dentro del propio estado de Chihuahua, de la lejanía que hay, y no hay trenes rápidos que puedan viajar a 300 kilómetros por hora y le faciliten la vida a la gente de Chihuahua? Pero el centralismo y la solución de este país, resulta que hoy la solución de este país es el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, teniendo a 40 minutos o 40 kilómetros una gran opción como es Toluca, y que a la fecha yo no veo que haya salido, que haya asomado la cabeza el gobernador del estado para defender no su aeropuerto, sino el aeropuerto del Valle de Toluca. No ha dado una conferencia de prensa para decir, este es el valor sustancial que tiene el aeropuerto internacional de la ciudad de Toluca, y por eso vamos a defender, o lo ha hecho. Yo no, en los resúmenes que luego leo, que veo que amablemente algunos amigos me hacen llegar, y no veo que haya dado una conferencia con su secretario de comunicaciones, que se haya sentado el nefasto Ruiz Esparza con ellos. No lo han defendido. Si sale, si la gente decide que sea Texcoco, pues habrá que esperarnos 5 años. 5 años sin que además se vaya a reactivar Toluca. Porque si es Texcoco, es toda la plata a Texcoco. Como ayer que también vi a Susana Bianconi en Facebook, la arquitecta Bianconi, que decía,
de un mega aeropuerto a tener 3 chiqui aeropuertos o mini aeropuertos, dijo, pues yo me quedo con 3, comparto yo también esa parte. ¿Por qué no distribuir los vuelos, como lo dijimos en la vez pasada? ¿Por qué no distribuir líneas internacionales, líneas locales? ¿Por qué no tenemos trenes que nos vinculen con el aeropuerto de Morelos? No tenemos líneas de trenes que nos vinculen como debe de ser, como lo hemos platicado. ¿Y cómo le vamos a hacer para viajar de aquí a Texcoco? Los que vivimos en el Valle de Toluca, ¿cuántas horas nos va a llevar ir al aeropuerto de Texcoco? Hasta dentro de 5 años, si es que cumplen con los 5 años. Porque a la mexicana, pues yo creo que va a ser entre 5 u 8 años para poder inaugurar su aeropuerto. Y mientras, ¿qué va a pasar en el aeropuerto Benito Juárez? Si echan a andar Texcoco, bueno, si continúan Texcoco, tengo entendido, o es como lo he entendido ahora, que Toluca, nanay, ¿verdad? No hay activación para Toluca. Santa Lucía se queda con los militares. Y bueno, pues ya hicieron su fiesta los que han estado en este sexenio. El 1 de diciembre dicen, ahí nos vemos. Me preguntaba hoy con el tema de la autopista, entre comillas, y carísima, la de Ixtapan de la Sal. ¿En 30 días no van a terminar otra vez? Bueno, han derrumbado una cantidad de árboles otra vez ahí en esta parte hacia Ixtapan de la Sal, que uno dice, no les da vergüenza. Y los trabajadores, pues por necesidad, ni modo que tengan conciencia de ya tumbé un árbol, ya tumbé 2, ya llevo 10, los cerca de 100,000 árboles que tumbaron para su autopista, también de la Marquesa para Lerma, porque ni siquiera es Marquesa, bueno, pues ni siquiera es en la Marquesa, sino es a partir de Salazar, donde está la entrada de esa autopista, es Salazar, Lerma, porque ni a Toluca llega. ¿Cuántos árboles derrumbaron? Cerca de 100,000 árboles. ¿Quién les dijo algo? Dijeron que iban a sembrar otra vez, puras mentiras. Y bueno, pues ya estaremos viendo, ya estaremos analizando. Quizá sería interesante después de, el lunes se sabe, ¿verdad? El resultado creo que se tiene el lunes del aeropuerto. Pues en una de esas, si nos animamos, en todo caso también, si usted nos acompaña, estar aquí el lunes para platicar el deceso total del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Toluca, si es que este es Texcoco, ¿verdad? Y los que estamos aquí, pues ya nos fregamos. Habrá que, si tomas el trenecito Chuchú, lo máximo que te puedes bajar es en el observatorio, creo, ¿no? Es la última estación, ¿no? Y de ahí que taxi, pues no va a haber tren, o ya lo están construyendo de observatorio a Texcoco, o de observatorio a dónde sería, para ir hasta Texcoco. O viaja uno en avión de aquí de Toluca a Puebla para bajarse en Puebla y de Puebla a Texcoco por autopista. Bueno, al final del camino es a la mexicana, con un nivel de improvisación en los que están construyendo el aeropuerto y en los que están consultando también. Así están las cosas. Si usted ya se decidió a ir a votar, ¿tú vas a votar? ¿Sí vas a votar? ¿Sí? ¿Tú vas a votar? ¿Sí? Pues yo la verdad no le encuentro qué es votar. Dicen, se están quejando de las casillas que porque no están funcionando como si fueran casillas electorales y que se está viendo por quién se vota. Pues qué tiene de malo que vean, si no es el voto por un partido ni por un candidato, no es una jornada electoral. Si alguien dice, pues yo voté por Texcoco, pues está bien, o yo voté por Santa Lucía y Toluca, pues está bien. Si hay una patología de, tiene que estar organizado, como pues lo hubieran puesto a trabajar a los indolentes del INE, ¿no? Porque terminan una elección y ¿qué más están haciendo? Cachondeándose entre ellos con los partidos políticos, ¿no? Pues, ¿qué otro trabajo hay? ¿Cuál otro trabajo hay? Ninguno. Bueno, a nombre del equipo que realiza las cosas por su nombre, muy amables, y nos vemos, nos escuchamos el martes, y si se ofrece algo antes para platicar con ustedes y hacer un análisis, lo más importante será que tomemos a las cosas por su nombre. Buenas noches. Comunicadores presenta A las cosas por su nombre.
con Luis Pantoja Ríos.